el evangelio de amor y sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Hablamos de cómo la violencia del Estado alcanzó niveles inimaginables, pero el terror no logró el silencio. Cada fusilamiento y cada atropello, lejos de disolver el fervor popular, encendieron una llama de indignación colectiva. El gobierno apostó a que la brutalidad militar sofocaría el problema, pero subestimó la capacidad de respuesta de una sociedad acorralada. Las balas acallaron voces, pero despertaron conciencias que se negaron a rendirse. Hablaremos de cómo las armas del Estado intentan destruir la fe, pero la mejor defensa no siempre empieza con un fusil. Descubriremos cómo la sociedad civil paralizó la economía mediante un boicot nacional, cómo las mujeres de la Liga Nacional de Defensa Religiosa arriesgaron todo para financiar un movimiento, entre otras historias más. Demostraron que la resistencia pacífica podía hacer temblar los decretos del Palacio Presidencial. Vamos a hablar en este podcast para algo muy interesante. Y vamos a ver figuras muy importantes, pilares fundamentales de esta guerra cristera. Hablamos en el podcast anterior de lo que viene siendo lo más crudo, lo más cruel de la persecución. Y vimos un poquito del brazo armado, del brazo espiritual que viene siendo los obispos y algunos sacerdotes militares. Pero hoy vamos a ver cómo los católicos se enfrentan cívicamente a la persecución y vemos el brazo laical. Fíjate que en el podcast anterior hablamos de varios momentos muy duros en esos 3 años, pero nos faltaron muchos mártires. Los obispos mexicanos hablan de 200,000. Hay unos que ya están canonizados. Otros beatificados, otros siendo siervos de Dios. Otros que fueron pasando de generación en generación su historia y hoy están, pues, o beatificados o ya santificados. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela, que es de Durango, o que era de Durango, nos platicaba cuando éramos niños de un padre que cuando ella era niña lo traían los federales por la sierra descalzo y era el padre Correa. Y tú, ¿quién sabe quién San será? Mateo Correa. Ah, caray, ya cuando vamos viendo todo este asunto, era el padre Mateo Correa, ya hecho santo, fíjate. Y pues personas, objetos religiosos, los soldados entraban al templo, destruían imágenes, cuadros religiosos. Si iban a una casa también querían sacar las imágenes. Hay unas muy duras cortometrajes. Me tocó una vez yo vi en Chiapas o uno de esos estados del sur, donde hacían quemas de imágenes. Y sacan un Santo Cristo muy bonito, muy grande, lo avientan a la lumbre y están todos como festejando. O sea, a mí se me hicieron imágenes bastante pesadas, pero pues que te muestran cómo era esa persecución tan dura en aquel tiempo. Como brazo, o como, más que nada como un brazo, más que nada como el eje o la punta de este movimiento en el ámbito civil encontramos lo que viene siendo la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, padre. ¿Qué es la LNDR? Fíjate, cuando empezó a ponerse las leyes anticatólicas, cuando empezó a ponerse más denso el ambiente contra la iglesia, pues los católicos, sobre todo los que eran abogados, magistrados, gente pues preparada intelectualmente, empezó a ver, bueno, con las mismas armas que nos da la Constitución, ¿cómo le podemos hacer nosotros para defendernos? Para que no sea un atropello así nomás porque yo traigo las armas o porque yo mando o porque yo digo. ¿Cómo le podemos hacer? Entonces fue cuando varios católicos se pusieron de acuerdo, entre ellos pues algunos que ya habían trabajado desde 1917 para organizarse, entre ellos Miguel Palomar y Vizcarra, Capistrán Garza, Rafael Ceniceros y Villarreal. ¿Cómo organizarnos? Pues entonces hubo un padre jesuita, Bernardo Bergoen, que había traído de Francia, Bélgica, de Bélgica,
varios proyectos. De hecho, fue el que él fundó la ACJM. La CJM, el proyecto de la CJM, el proyecto de la Liga y varios proyectos sociales que querían implementar. Ante el acoso de tantas leyes anticatólicas, el padre Bergoen les dice, bueno, vamos a organizarnos que todas las fuerzas católicas, Caballeros de Colón, Hijas de María, Adoración Nocturna, Acción Católica y los grupos católicos que hubiera, reunirnos, reunir fuerzas para hacer un frente común. Y es cuando en marzo de 1925 surge ese proyecto como la Liga Nacional de la Defensa Religiosa. De hecho, el beato Anacleto González Flores pues, tenía un título de abogado, o sea, era abogado. Bueno, sí, es más conocida era la Liga, ¿verdad? Se llamaba, tiene un nombre demasiado largo. Liga Nacional de Defensa Religiosa. Entonces, LNDR. pues yo creo que decían, no, pues nomás la Liga, con que digan la Liga ya todo el mundo sabía qué era. Y de hecho, pues todo el mundo sabía quiénes eran. De hecho, la CJM tiene, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, pues tenía una formación basada en 3 ejes. La piedad, obviamente, ser un católico ejemplar. El estudio, formarse una formación intelectual, humana. Y pues también la acción, un apostolado. Entonces, vemos que la Liga, la CJM, pues fueron básicamente los brazos de la resistencia civil ante esta situación de la guerra cristera. Uh-huh. Sí, en el transcurso del zafarrancho por implementar leyes contrarias a la iglesia y entre que empezaban y no, los católicos se empezaron a organizar en la Liga. Que ahorita que tú hablabas del licenciado Anacleto González, sí, él empezó en Jalisco, otra organización parecida, pero se llamaba, ¿te acuerdas? La Unión Popular. La Unión Popular, que era una organización parecida de católicos jaliscienses que luchaban por sus derechos, y no nada más derechos religiosos, sino derecho a expresarse, a asociarse, derechos laborales, en fin, era una asociación cívica, que fue el timbre de gloria del licenciado Anacleto González, ¿verdad? Él fue un pacifista tipo Gandhi. Sí, de hecho te mencionaban algunas bibliografías que también tenía una cierta, no relación, sino como un cierto ejemplo de Gandhi más o menos, en cuanto a una resistencia pacífica. Pero fíjese, padre, también, ahorita que usted mencionaba al licenciado Anacleto González Flores, ahora beato. Ojalá que próximamente sea santo. Sí, pues de hecho de ese grupo de beatos ya está canonizado San José Sánchez del Río. Sí. Fue ratificado en 2005 en el Estadio Jalisco, de hecho. Entonces, vemos que Anacleto González, aparte de ser abogado y defensor como tal, también él fundó un periódico llamado Gladium. La Palabra. Y Gladium. Y Gladium, exactamente, un semanario. Y Gladium lo usaba como un órgano de difusión de todo lo que viene siendo la Unión Popular. Pero también tenía otro medio de comunicación, en este caso que se llama Desde Mi Sótano. De hecho, es importante porque hay varios textos de ese periódico en Guadalajara. He visto alguna ocasión fragmentos de ese periódico en la página web de la Arquidiócesis de Guadalajara. El licenciado Anacleto González era un hombre extraordinario. Era un gran orador. Era un hombre que dicen que la gente que empezaban a oírlo dejaba de hacer lo que estaba haciendo por oírlo, por escucharlo. Les llamaba la atención. Un gran orador, maestro, abogado, escritor. Tiene muchos libros, tiene artículos, conferencias. Su vida era enseñar, ¿verdad? Bueno, él puso al servicio de la Liga la organización que él había creado para la defensa de los derechos de los católicos de Jalisco, la UP. La Unión Popular. La Unión Popular. Entonces, todos los católicos de México empezaron a organizarse y a pedir la derogación, entre otras cosas, de los artículos de la Constitución del 1917, los que estaban en contra directamente de la Iglesia. Artículo 3º, 5º, 24, 27, 130, que eran artículos
que privaban de libertades esenciales, ¿verdad? Bueno, obvio, cuando es anunciada públicamente en la liga, pues el gobierno la vio muy mal, no le pareció. Y esta asociación, el gobierno la puso como una asociación extralegal, fuera de la ley y sediciosa. Una asociación que no daba mucha buena vibra al gobierno de Cádiz. Pero vemos que vemos el papel de Anacleto, o sea, el tomar ese movimiento de cierta manera, pues más que nada es la movilización a la misma sociedad civil para reclamar ese derecho a una educación religiosa y a un culto público. Sí, O sea, lo que usted mencionaba ayer de que qué es lo que se pretendía, que viviera la fe en tu casa, en tu cuarto, lo que usted mencionaba el día de ayer. bueno, la labor cívica del beato Anacleto González fue, con la ley en la mano, defender la libertad religiosa, pero no más la ley de que en forma privada yo viva mi fe, sino en una forma pública, ¿verdad? Que era de los postulados de la CJM. La CJM preparaba a todos los muchachos que empezaban a militar ahí a que tuvieran una preparación que los lanzara a la vida pública, ya fuera en lo social, ya fuera en lo político. Exactamente. Que eran en aquel tiempo campos que todos los grupos revolucionarios querían tomar como exclusivos. Esto es de los revolucionarios exclusivamente. Y pues no, ¿verdad? También había una sociedad civil que tenía derecho a convivir y a vivir esos mismos valores. Y es lo que mencionamos hace unos momentos del periódico de La Palabra y de Gladium también. Y también cómo la difusión de esas ideas, la difusión de las ideas de ese movimiento, como hablamos en momentos, el papel de Anacleto también en Gladium, en La Palabra, también desde mi sótano, que fue entre 1926 y 1928, fue ese parteaguas para llegar ese mensaje a más personas. Sí, mira, aquí en la pantalla va a aparecer un libro, voy a hacer un comercial, ¿verdad? Este libro, a ver, ándale, aquí, este libro viene de España. Entonces, es un libro muy interesante porque es la biografía y artículos del beato Anacleto González Flores. Entonces, de la editorial Homo Legends. Entonces, es una invitación a los que nos vayan a estar oyendo o los que nos estén oyendo a que lo consigas. Pueden ir a España si quieren, pero para que no se echen la vuelta hasta allá, pueden conseguirlo en mi parroquia. ¿Dónde está su parroquia? ¿Cuál es su parroquia? En la parroquia aquí en San Nicolás de los Garza, unidad laboral, ahí lo pueden conseguir, parroquia del Señor de los Afligidos, y se evitan el viaje a España. O pueden irse a España o de pedirlo paseo, a España y que les cobren impuestos, pero bueno. Evitemos la fatiga. Sí, evítense la fatiga. Bueno, la labor de este hombre tan extraordinario, Anacleto González, es la resistencia cívica y pacífica, tipo Gandhi. Este hombre tan especial había leído todo el trabajo de Gandhi en la India, cómo trabajando en forma pacífica fue capaz de quitarse el yugo de Inglaterra de encima. Entonces él pensaba, bueno, si este trabajo pacífico, organizado, cívico, de derechos, lo pudieron lograr allá, acá, ¿por qué no? Y entonces el trabajo de este hombre fue educar en los derechos cívicos, políticos, sociales a todos los católicos. Pero fíjese, padre, también todo ese legado de Anacleto hace que a partir de su ejecución se haya consolidado su figura como el máximo referente moral del laicado cristiano. Sí, de hecho los obispos de México lo han puesto como patrono de los seglares católicos. O sea, todos los católicos que militen en la Acción Católica, en la Renovación, en Caballeros de Colón, en Cursillos, todo movimiento católico
en México tiene como patrono al licenciado Anacleto González. Flores. El licenciado Anacleto González Flores fue perseguido, fue un hombre que murió como mártir. Primero lo empezaron a torturar y lo mataron con unos jovencitos en donde se había resguardado en la casa de los hermanos Vargas González. Vargas González. Los hermanos Vargas González, hermanos. también mártires. Mártires también, muy jovencitos, eran muchachos de 17 años, unos niños. Y entonces ahí en la casa de ellos fue apresado, llevados todos al cuartel Colorado y hechos mártires. Y los beatos Jorge y Ramón Vargas González. Muy bien. Y el licenciado Padilla también. Padilla también. Bueno, las preguntas antes de irnos. A ver, padre, ¿cuál pregunta nos tiene el día de hoy? Bueno, ¿podemos respetando la ley resolver los conflictos sociales? Es una pregunta. ¿Podemos, respetando la ley, resolver los conflictos sociales que haya en donde vivimos? Segundo, ¿conoce el legado cívico-católico del beato Anacleto González? Hay mucho que estudiar del licenciado Anacleto y Mucho. bastante. Libros impactantes como el de Tú serás rey, el plebiscito de los mártires, toda una enseñanza que hay que conocer. Y el último, el método de Anacleto González podrá servir hoy en la batalla cultural. Ahorita en nuestro México de hoy estamos en medio de una batalla cultural que a veces vamos viendo cómo van avanzando leyes no solamente anticatólicas, sino anticristianas y antihumanas, el aborto, la eutanasia. Yo voy viendo en las redes cómo hay unas rebatingas en donde se habla que de la vida como si yo quiero morir, quítate la vida con la ley en la mano, que el suicidio asistido. Entonces, oye, ¿qué pasa? Porque ahorita será yo quiero, pero al rato será ya no me conviene que esté vivo. Me está costando mucho. Yo no tengo tiempo para atender a un enfermo. Entonces, ese tipo de situaciones que son la batalla cultural y el aborto, que es otro problema bien fuerte, son los que tenemos que estar bien preparados para afrontarlos. Bueno, pero muchas gracias por compartir otro podcast más. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. A la misma hora. A la misma hora y por este mismo medio. Canal. Gracias, medio. padre.